Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos de vuelta aquí en H Podcast. Lo primero, ¡feliz año nuevo, chicos! ¡Feliz año! Soy Sergi Reolid, a mi izquierda Guille Garzán. Buenas, feliz año. Por el otro lado tenemos a Felipe Meseguer y a Israel Somerón. Estoy un poco cansado, pero estamos bien. Y ahora después presentaré a Paula, pero antes de eso, bueno, primero en la cámara tenemos a nuestro querido Ángel Jiménez. Yipi. Joder, no me has movido la cámara, tenía ganas. Hoy no puede. Que está duro. Hoy no tiene ganas. Pero bueno, antes de nada quería hablar un poco que ya hemos vuelto, aquí, pues otro año más, 2026, viene con ganas. Y nuevo año, pues novedades también tenemos nosotros. Sí. Tenemos un poco de todo, ¿no? Sí, o sea, antes de nada, vienen muchas cosas guays, la verdad, sí, o sea, va a ser un año top. Pero también tenemos alguna que otra mala noticia y es que, por desgracia, hemos tenido que prescindir de un colaborador del podcast, de Detective Murciano, por causas ajenas al podcast, no tiene nada que ver con el contenido ni nada. Así que nada, era por si no lo vais a ver más por aquí, ya sabéis que no tiene nada que ver con nosotros, simplemente hemos decidido tomar rumbos diferentes y que cada uno vaya por su lado. Vamos con buenas noticias. Sí. Por ejemplo, yo sé, Irak, tú sabrás cositas, ¿no? Nada, año nuevo, cosas nuevas. En redes sociales estamos viendo que hay tirón y queremos aprovechar ese tirón. Y vamos a tener una nueva sección los viernes. ¿Decimos de qué o...? Eso sí que lo dejamos para redes sociales. Sí que lo dejamos ya por redes sociales. Pues pero bueno, tenéis que estar atentos a nuestras redes. @HPodcast en Instagram y TikTok, ya sabéis. Así que os esperamos. Felipe, cuéntanos. Yo he vuelto. He vuelto más fuerte que nunca. Es importante. O sea, ya en el de Raúl MC creo que se mencionó, pero ya está. Estoy aquí para vosotros jugadores y sobre todo para Luis Cosa. También tengo que hablar de Luis Cosas, que Luis Cosas ya lo veremos. No vamos a hablar de Luis Cosas. Vamos a hablar de Luis Cosas porque Luis, yo creo que se ha llevado un regalo. Y para nosotros también un regalo, porque yo creo que Luis se ha portado muy bien con nosotros. Le hicimos un mortadelo uno encima de otro. Así Fue que la polla. Bocadillo de mortadelo. Bocadillo de mortadelo. Pero no, como Luis se ha portado muy bien con nosotros, ha trabajado bastante y tal, pues él se lleva premio. Va a estar más con nosotros, así que un aplauso para Luis Cosas, chicos. Va a estar así de vez en cuando más, tal, pues, o cuando faltemos o cuando os apetezca. Es el tal. sexto jinete de la Apocalipsis. Me está diciendo que le pague, ojalá cobrara un duro. No sabemos si es un regalo o un castigo, pero Entonces, ahí está. eso. O sea, El día que no nos salga de ver, entonces ya pagaremos. Básicamente. Y eso, y ya pues este año, pues lo de siempre. Muchos invitados, la verdad es que tenemos bastantes cerrados ya, tenemos bastantes hablados. Y se vienen cosas muy guapas, la verdad. Vosotros sí que sois guapos. ¡Vale! ¡Está guapísimo! ¡Vale! Y bueno, vamos a empezar ya con el podcast de hoy. Hoy hemos querido hablar de un tema bastante interesante. Hemos ido a Paula Bermúdez, psicóloga graduada en la Universidad Miguel Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, aquí estamos. very well, Manuel. Así que eso, y pues obviamente pues no vamos a hablar de psicología para hablar del IBEX 35, sino que vamos a hablar de psicología, de temas que al final, pues eso, siempre hemos querido destacar, temas que no hemos tenido muy en importancia, pero queremos destacar. No hemos traído al psicólogo de Felipe, si no hemos decidido cambiar. Juan Antonio, madre mía. Juan Antonio. No, seguramente sería increíble. Que Juan Antonio es una persona. Es cabeza enorme. Ese hombre es. No cabe, ¿no? En la cámara. Es increíble. Pero es verdad que. Juan Antonio no viene aquí. Tira. ¡Págame! Por lo que sea. No, porque si no el podcast se entero con tu expediente. Sí, literal. Bueno, Felipe expuesto. tengo, no puedo decir aquí clientes, pero tengo casualmente uno que tiene un podcast también como vosotros. Estaría gracioso, la verdad. Vino con un cuadro bipolar, luego nos dimos cuenta de que no, que era psicópata. Y yo así. Hola. Hombre, yo te clasificaría más como esquizo, pero ya cada uno No. le llama a la locura como quiere, ¿no? Eso no. Paso. Eso toman pastis, yo no. Que Es soy, muy 2024. Solo entiende mi pasión quien comparte mi locura, ¿no? Algo de eso era. A ver, yo quería empezar hablando de una cosa que al final nosotros aquí en el podcast, la verdad que sí que hemos hablado bastante de psicólogos, de psicología, tal cosa así. Pero hay mucha gente que aún no tiene normalizado lo de ir al psicólogo, como que tiene incluso miedo, que como que tal, el loquero. todas estas cosas, tal. Hay muchos estereotipos de que si la gente se piensa que si vas al psicólogo es porque estás loco. Claro. Así es. Y yo quería un poco hablar de este tema de ¿por qué crees que nace este miedo de ir al psicólogo, de empezar a ir especialmente y de a lo mejor
tratarlo como si fuera, pues, cuando vas al médico, cuando te pasa algo, pues al final también hay que cuidar nuestra cabeza y nuestra mente. Yo creo Debería ser algo así realmente, como cuando pides cita en el médico de cabecera, pues pedir cita en el psicólogo. Si necesito alguna ayudita extra, pues no está de más. Lo que pasa es que también es verdad que se ha estigmatizado mucho el ir a terapia, que esto viene de lejos, ¿no? Que no es de ahora, o quizás hace un siglo que se estigmatiza la cosa. Pero ahora es cierto que poquito a poco sí que se va normalizando la cosa. Aunque mucha gente llega tarde. Tarde en el sentido de que si vinieran un mesecito o 2 antes, la solución sería mucho más rápida. Eso es verdad. Pero bueno. Rollo, yo también he escuchado mucho el hecho de los precios de los psicólogos, Eso porque sí. siempre se tira la psicología privada, ya que la pública, lo que es en España, no funciona, ¿no? Y al igual, O sea, al no igual hay que- casi. al no, igual que- ya no es que ¿Existe? no haya casi, Ah. sino que al igual- aunque haya, está muy mal gestionada. Pero porque. Al igual que el tiempo que tarda una persona en ir al psicólogo es demasiado amplio, el tiempo en el que te den citas en lo público es más amplio todavía. Sí, pero eso es porque creo, vamos, si no se han actualizado, creo que tocaba un psicólogo por 100.000 personas en España. Sí, no se ha O sea, es una actualizado. locura. No, ya lleva la Unión Europea diciéndonos como 8 las años pilas. que esta cosa no funciona. Pero no funciona, sigue sin Luego funcionar. que por qué es tan caro el psicólogo, pues vamos a ver, si es que no me También jodas. compara, Oferta y ¿no? demanda. Te quiero O decir. sea, es como en Estados Unidos, por ejemplo, la sanidad privada es súper cara. ¿Pero por qué? Porque está solo la privada, o sea, la pública ahí no vale nada. Pues aquí igual. Si a lo mejor se hiciese todo mucho más público, sería a lo mejor incluso más barato. A ver, lo que pasa en psicología específicamente es que no sacan plazas para psicólogos Claro. públicos. O sea, en Murcia salen de toda la gente que se gradúa en psicología al año, que serán un puñado entre la UCAM y la UMO. Aquí en Murcia solamente te salen 3 plazas públicas al año. Y no son 3 plazas que diga este año son 3 plazas más las 3 del año pasado, más las 3 del año pasado. Es que se van quitando gente de encima. Entonces, chico, no cubres lo que hay. Madre mía. Al final es como economía básica, la ley de la oferta y la demanda. Claro, si tienes solo 3 en toda Murcia, pues claro. No, y además Te que pides trabajan, cita para el año que viene. trabajan una barbaridad, Sí, no, y es tienen el seguro. coco también, rollo, ya no por... Están Los trillados. psicólogos están fatal. O sea, están fatal a nivel de medida, a nivel de todo. Si tú ves cada hora a uno y no vuelves a ver a ese coño uno cada en 6 hora? meses. Cada 30 minutos. 30 minutos. Si los ves 20 minutos cada 6 meses, lo estás viendo mucho. Dios. 20 minutos cada heavy. 6 meses. Pues en 20 minutos es lo que me da a mí a presentarme. Claro, pero es que no le da tiempo a nada, es que tienes que hacer historia clínica cada vez que viene alguien nuevo, no te da tiempo a intervenir nada, así que te mandan pastillas, lo cual hace que, pues, adicto a las pastillas, ya está. Esa es otra Esa duda es tu que nueva tengo yo. solución. Claro, eso se deriva mucho más a psiquiatría entonces Sí. que a psicología en España. Claro. Sí, porque como las plazas de psiquiatría van por medicina, salen muchas más al año. Claro, ahora tiene sentido. Esperanza se llama mi psiquiatra del instituto. Qué hombre más gracioso. Si no, va a ser psiquiatra. Se llama Esperanza. Mi psiquiatra Está del bien instituto tirado. se llama Esperanza. Me hacía mucha gracia, A tío. ver, Era está como bien mi comidilla de estoy loco. Yo tenía psiquiatra en el instituto. ¿Cómo se llama? Sí. Claro, en mi Yo instituto- no tenía tanto En mi presupuesto instituto había aquí. orientadora. No, pero no en el instituto. Ah, o sea, vale. era el médico. la- Es que ha habido mucha Claro. gente que me ha dicho tal. De tu época del instituto. Claro, de mi época del instituto. Yo es que en mi colegio mi psicólogo era Dios. Ahora en, sí. en mi instituto había orientador. Y gracias. Claro, yo es que he escuchado El de laureano. la figura del orientador, pero también de el psicólogo escolar. De un psicólogo en la escuela. Y yo es como, tío, yo creo que no Son muy recuerdo siglo que XXI, hubiera. ¿eh? Yo en mi A ver, época- Claro, yo lo he se supone que está el PT y el AL, Sí, que son los que están especializados en trastornos de los niños, ¿no? sí. Pero es verdad que el PT y el AL son mucho más de colegio, que suele tener más en el colegio, pero se supone que por ley tienes que tener otro en el instituto. Lo que Claro, pasa es que pero- normalmente el del instituto va saltando entre 4 o 5 institutos. Ya. Ay, Y vuelve exactamente el mismo tema de que cuántas plazas salen de PT, porque por ejemplo, mi tío Chispa, que lo conocéis aquí, bueno, Sergio lo conoce, él es especializado en PT y él al final está trabajando en un instituto con una clase que son todos con trastornos sí, que los tienen. que los tienen ahí, centralizados. o sea, no sé cómo se llama, está en Murcia. ¿Jesús María? ¿Puede ser? Pues, Sí, en ya Jesús sé unos María hay cuantos. clase especial. No, que es el instituto entero es que no sé si No es De las necesidades especiales, a lo el mejor. Cristo de no sé qué, sí, un Yo tengo instituto en mi de barrio necesidades uno que es especiales. así, pero no sé qué. Creo que es allí. En Santa María de Gracia. Creo que es allí. Bueno, total, que es porque él tiene una clase y él siempre tiene el mismo instituto y tiene un horario como si fuera un profesor normal, pero todos los demás, él antes de llegar a esa plaza, Rotas. estaba en el colegio del Cabezo, en el instituto del Cabezo, luego estaba en el colegio de La Ñora, luego estaba en el instituto de La Ñora, luego no sé qué, y dices tú, joder, si es que tengo 5 días a la semana y tengo que ver a un crío cada hora que voy allí, porque no puedo estar con más de un crío, porque no sé qué, Ya. tengo que estar con 5 críos. Cada crío tiene un problema diferente. No No te sé, Y da estás nada. con todos No a la se vez. puede.
Pero es Con que no todos. se puede. No, lo máximo que puedes hacer es un taller de 1 hora en la hora de tutoría que te hace caso Peter. A nosotros en el instituto lo que nos hacía era el orientador, a lo mejor, bueno, orientador en mi caso, venía a lo mejor una vez al mes o 2 meses, daba como una charla, tipo, pues hoy vamos a hablar sobre ta. El bullying. Por ejemplo. Y entonces hacía una presentación con una charla, tal, no sé qué, y se iba. Ya está. Es que no te da tiempo a más. Es que si estás llevando a 6 institutos de la región que tiene cada instituto tropecientos mil alumnos, ¿qué te da tiempo a hacer? Claro. Y además que también genera una situación malísima para los alumnos en sí, porque te tengo que contar mi vida, no sé quién eres, Ya. no te he visto nunca en mi vida por los pasillos, vienes una vez cada 25 días, ¿con qué confianza voy yo a ti y acudo a contarte que tengo algún problema? Con ninguna. Eso además es que es difícil encajar luego con, en el caso ya un poco fuera de los colegios, el encajar con el psicólogo al que vas también es una cosa ya complicada de por sí. Yo he probado muchos psicólogos hasta llegar a Juan Antonio. Claro. Pero yo a Juan Antonio lo quiero un montón y es la persona que creo que encaja perfectamente con mi tipo como de pensamiento, con mi personalidad, etcétera, etcétera. Pero antes de Juan Antonio yo he probado un montón y yo no me he rendido. Ya. Porque es verdad que yo al primer psicólogo que fui fue como... Claro, es que esto lo han dicho mucho de... sí que hay psicólogos malos, obviamente, tal, porque hay Como igual todo. que hay buenísimos, igual que hay malos, pero muchas veces pasa el caso de que tienes que buscar tu psicólogo. Porque a lo mejor tú vas a un psicólogo que para un tipo de personalidad, un tipo de pensamiento, un tipo de cabeza, funciona mejor que para otro tipo de persona. Sí. Está más especializado en otras cosas. Igual que el médico de cabecera da un poco más igual si te llevas mejor o peor con él, porque Te receta y vas, ya está. ¿no? Sí, vas, te resuelve el problema y listo. Con un psicólogo va a hacer un proyecto un poquito a largo plazo por tu salud. Entonces, o cuadras con él a nivel personalidad o no. Y ahí la cosa es, si tú encuentras un psicólogo que no te cuadre, no es que la terapia no funcione para Claro. ti, es que quizás ese terapeuta no funciona para ti. Busca otro. A ver, también es que, eso sí, tú vas al médico, normalmente, Con- eso, la biología, la medicina, va un poco más de A es B. Es más Sí. objetivo. De como, tal, tienes aquí esto, pues puede desarrollarse en un tumor, puede desarrollarse en no sé qué, tal, es como más esto. Mientras que una mente humana es mega Subjetiva. compleja, es muy subjetiva, es muy cambiante. Entonces, yo creo que por eso hay que buscar como el psicólogo, entonces, como de, si el primero no te funciona, no significa que sea malo, puede ser, pero no lo significa. No, que vamos a ver. Es como las piezas, Puede llevar a un nuevo. es como las piezas de un puzzle. Las piezas de un puzzle todas son de la misma figura, de la misma pieza, llegan a la misma finalidad, pero no todas encajan en el mismo sitio. Así es, sí, sí. Entonces tienes que buscar la que encaja en el sitio y que sea complementaria para poder seguir haciendo una estructura para llegar a un final. Entonces, por mucho que quieras, si tú le pegas puñetazos a una pieza que no es de su sitio, no va a entrar. Yo quiero decir una cosa, no tiene nada que ver, ¿eh? Qué radical. O sea, no, es otra cosa de la que quiero hablar, pero son las charlas de psicología en los institutos, porque antes lo ha mencionado Guille hablando de lo del orientador, y hace poco, vale, o sea, esto es verdad que fue Hace es una poco experiencia, me con una clase de instituto. es una y- experiencia completamente diferente, no, pero hace un par de semanas, pues con esto de Navidad, tal, no sé qué, pues al lado de mi casa hay una tienda sexual, está el Apple Sex. Es verdad. ¿Vale? El Apple cuadrado. Conozco a la jefa, es Ana Zomeño, prima Ya, de Zomeño sí. de la carrera, hermana de José Antonio Zomeño, bueno. Sí, eso, tú Y expones allí- todo el árbol y genealógico de estuve- la Y el República DNI, Pública. Sí, y el estuve DNI te lo hablando con sabe. El DNI te lo sabe, ya que Casi, estamos. casi. Me falta la Y letra, estuve ¿no? hablando un rato con ella y pues como que me mencionó que el negocio iba muy bien, pero es verdad que notaba que como que la educación sexual en la gente era muy pobre, era muy... como que no se había dado y ella lo vio mucho en el instituto en el que hemos estado nosotros, porque al final en nuestro instituto no ha ido nadie a dar una charla, nadie. Pero ya no solo a nivel de educación sexual, sino en general, de general. psicología, de hablar de la depresión. A lo mejor en tu instituto era por lo menos un poco más tal, pero es que a mí ni me hablan Yo de bullying. lo que te he dicho, yo hasta A mí- segundo de la ESO, mi psicólogo era Dios. O sea, porque iba a un colegio religioso, entonces hay charlas de ese palo no había. Confiésate y para adelante. ¿no? Claro, a mí era 31 de cada mes o 30, era vete a confesarte. Claro, tus pastillas eran 3 padres nuestros. Pues- Sí, y una Ave María. Estuve hablando con esta chica y esta chica sí que es verdad que me dijo que ella estaría encantada de bancar a su nombre como rollo de Apple Sex, ¿no? Que sería la tienda, hacer charlas sobre psicología, pero ya no solo sexuales, sino para que la gente tuviera como esa posibilidad de tal. Y quiero De saber qué acceder. opinas Como tú focus group. a nivel de institutos, ¿no? De coger a clase, Ah, vale. cogerte un instituto 2 semanas Mm. y estar allí pico pala con todas las clases dándole charlas. Pero pico pala es, tú te tiras ahí 5 Como un horas intensivo. dando clases, claro. Estaría genial, la verdad. Yo he hecho talleres de sexualidad y sexología en el instituto, en clase, creo que eran tercero o cuarto de la ESO, la verdad que no recuerdo. Y si te toca una clase bien,
en el sentido que no te estén interrumpiendo y no te hagan chistes malos cada 2 frases, se llevan un montón. Si Eso sí. te toca una clase un poquito más pesada, pues se te complica un poco, pero me parece súper útil. De hecho, yo he acabado en lo que he hecho, que es terapia de pareja y sexología, porque a una señora se le plantó en los huevos dar clases en mi instituto y lo hizo. Y aquí he acabado, ¿sabes? Entonces, súper importante, no sé. A mí me parece que la gente se puede llevar mucho. Y no solo en el tema de sexología, pues si hablas de bullying, si hablas de cómo comportarte con la gente, cómo gestionar emociones, cómo relacionarte bien con tu familia, cómo relacionarte bien con tu pareja, cómo relacionarte bien con tus amigos, abre un campo de mejora para todo el mundo que te da una estabilidad en tu vida que ahora mismo puede que la gente no la tenga. Y además también yo lo veo también como una parte de conocerse a sí mismo. Que es como, te conoces una parte de ti. Porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo que la única, por decirlo así, educación sexual que tuve en el instituto fue en tercero de la ESO en biología, mi profesora con una zanahoria poniéndole un condón. Epiquísimo. Eso es lo único de educación sexual de, chicos, si vais a fornicar, literalmente con esas Pónganse palabras, gomitas. Protección. si vais a fornicar, poneos el sombrerito, tal. Y antes ¿Cómo de se llover- pone? Sacáis la cuba para adentro, tal, pum. Ya está, es lo único que sé. Y recordar, antes de llover chipea. La típica Ay, frase. qué Importante, frase. importante. Tío, yo es que mi colegio era religioso. A mí el Claro. sexo en mi colegio no se nombraba. Claro, el ¿Cómo que no? el Entre monaguillo y preservativo. profesor. No, era de monja. El preservativo era el matrimonio. Claro, el chico. mío era de monja. El mío es como toquéis a una tía antes del matrimonio, os corto las manos. Claro, claro. Pero bueno. Frutos secos. Frutos secos, Pilar. Ave María Purísima. Frutos secos, los kikos ahí todo a tope. Y antes hemos hablado que muchas veces los problemas se solucionarían llegando con tiempo. Claro. ¿Cuáles serían los problemas del día a día que al final dan fruto a esos pensamientos en los que ya te dan indicios? A decir, tendría que ir a visitar a un psicólogo. Los del día a día, que no sean una cosa que voy arrastrando, ¿no? Desde, por ejemplo, la adolescencia, que podría ser un problema de autoestima, que eso lo arrastro, pero algo que tú, por ejemplo, te llega a una situación nueva, una demanda extra. Yo lo veo mucho, como yo lo que más veo son parejas, lo que más veo es la paternidad, por ejemplo. Te llega una demanda extra a tu vida, que te trastoca todo el esquema de funcionamiento, no sabes cómo afrontarlo y ahí es cuando empieza la ansiedad, no dormir, demanda por aquí, demanda por allá, no sé cómo gestionarme lo uno, no sé cómo gestionarme lo otro, y ya tienes una crisis formada así de repente, pero un cambio de trabajo puede ser una demanda extra. Las fiestas de Navidad pueden ser una demanda extra si tú lo vives de forma peculiar, ¿no? Entonces, cualquier demanda extra que entre en tu vida te puede generar una crisis. Simplemente sabiendo eso, si yo veo que una demanda extra no estoy sabiendo gestionarla, antes de que me genere toda la sintomatología ansiosa, puedo empezar a trabajarlo. A eso para mí sería una buena clave, la verdad. Claro, Un justo cambio antes vida, de... un poco, o sea, un cambio de Sí. tu hábito. No tanto un cambio de hábitos, pero si sé que me está pasando algo que no sé cómo gestionar, antes de darme cuenta de que llevo 2 semanas sin dormir, que voy en piloto automático y que no como bien, por ejemplo, y no puedo con mi vida y estoy estresadísimo y me ha dicho el médico que tengo la tensión por las nubes, Claro. antes de llegar a eso, jope, si me estoy viendo en una situación que me sobrepasa, antes de que tenga todas las consecuencias negativas, también puedo empezar a gestionarla. Pues, Claro, No. Era solo para confirmar, coño. pues... que digo, es que tenemos que ir acelerando, ¿sabes? No estás fijando Ah. ahora. Pero antes de cambiar de tema, estábamos hablando antes, Isra y yo, una cosa que me ha parecido muy interesante porque diciembre, enero, época de exámenes, tal. Y una de las causas que también yo al menos personalmente la he pasado, y yo creo que muchos de nosotros aquí no hemos pasado, ha sido como la alta exigencia que se ha tenido por parte de nuestro entorno, nuestros padres, que es comprensible, pero que esto también puede desarrollar en algunos problemas de estrés, de algunas cosas. ¿Qué quería decir? Vale, quiero decir una cosa en cuanto a esto, porque es verdad que a nosotros se nos exigía un montón en el sentido académico, porque somos como la generación perdida, que es un tema que he hablado muchísimo con Luis cuando nos estábamos aquí Es fumando heavy. un cigarro en la puerta y cosas así, que somos como la generación más preparada del mundo, el chiste de España, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora Que más o menos, ¿eh? los niños de hoy en día son súper mal educados. No sé si os habéis dado cuenta, Sí. pero Sí. Me pasa, Generación me pasa los con grupos de vosotros. chavales estos de 12, 13 años, 14, que son mega mal educados, han sido mega mimados, les han dejado hacer lo que han querido, Generación tablet. han empezado como las cosas estas de que no, Así es. voy a dejar que mi hijo, porque mi hijo ha ido aprobando, o mi hijo ha ido tal, y que vaya a su rollo. Que Pero ya era solo eso es lo mencionar que eso. pasa. Hay un dicho muy bueno que no me acuerdo quién lo dice, que es cuando una persona nace en un ambiente como de mimado y todo eso, genera luego una persona débil. Es decir, su hijo se convierte en una persona débil y viceversa. Si tú has nacido en un entorno no hostil, pero que te has tenido que dar el callo y trabajarte tú las cosas, luego tu descendencia va a ser una persona también como espabilada.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que, iba a decir mi generación, manda cojones. La gente que es un pelín mayor que yo, que ya es padre, que yo ya estoy en la edad, me cago en la hostia, dice, claro, yo viví en un entorno mimado, pues yo también quiero esto para mi hijo, porque Claro. yo he vivido de puta madre. Entonces yo quiero que mi hijo viva lo que he vivido yo igual. Y no solo eso, sino de yo o incluso de he pasado una mala infancia, También. yo no quiero que mi hijo la pase. Y entonces al Exactamente. final acabo mirando de más, también pasan muchas cosas. Yo, Es que ahora hay un montón. Es sí, sí, exagerado, sí, te lo sí. juro por Pero porque Dios. vivimos muy Pero acomodados, tío, estamos mal Yo acostumbrados. leí- cierta persona dijo de mi casa, hablándole yo de cosas de mi casa, y obviamente fue Juan Antonio. Por lo que sea. Y dijo, coño, Vietnam. ¡Wow! Yo vi un monólogo el otro día, es que me ha recordado a un monólogo que vi el otro día en inglés, que había una frase muy buenísima porque rollo, o sea, una madre hablando tal de cómo coger y soltó de esto de que sueltan cosas al monologuista tal y le dice, ¿cómo hago para que no tenga consecuencias meter una paliza al que le hace bullying a mi hijo? Y empezó el monologuista a dar una lección de vida de como de tal, el problema no lo tiene tu hijo, sino el problema lo tiene el que hace bullying y sus padres. Tienes suerte de que tu hijo no sea el que hace el bullying, tal. Y luego soltó una frase que dije, coño, en parte es verdad, que es una putada, pero es verdad de los personajes más originales, más divertidos, como las personas que más tienen desarrollo tal, es cuando no han tenido una vida fácil. También No te digo digo de- que se una nota persona gane a nivel personal o a nivel social por tener un trauma tampoco me parece el mejor Mi funcionamiento de trauma, la mi sociedad chiste. del mundo. No, eso claro, eso sí. Pero que... Estamos de acuerdo. Mi trauma, mi chiste. O Claro. es que por eso, Tal sí, cual. sí. No, Sí, no, siempre, pero- siempre han salido los típicos vídeos de TikTok o típicos vídeos de cuando el broma empieza a hablar de su vida personal y de repente Dios. todas las Literalmente. personas llorando. Totalmente. Claro. No, sí, pero eso se ha hablado mucho Desarrollo de personaje. del desarrollo de personaje. Es como... Sí, pero el que O sea, hasta que, el que hasta ha tenido que has llegado. una vida excesivamente fácil no es que sea malo, sino que al final tiene más difícil enfrentarse a problemas de la vida. Está mal Sí. acostumbrado. Al que le han hecho la comida desde que es crío hasta los 23, pues luego van a llegar a los 24 y no sabe hacerse una tortilla francesa. Sinceramente, Ahí está la cosa, ese es el Y- ejemplo, por ejemplo. pienso que todo esto tiene que ver con la adaptabilidad de las personas. Que tú al También. final, cuando naces en un entorno hostil, como has dicho tú, en Difícil, una vida más exigente, complicada, una vida más más hostil. exigente, Humilde, vamos No, a al decir. final porque tienes que tú abrir aprendes la a puerta para adaptarte entrar. constantemente, Sí. pero es que estás Sí. todo el rato adaptándote a según lo que te vayan a decir. También se genera mucho una cosa que se llama ansiedad premonitoria, ¿no? Sí. Que al final va a los sitios como ya Preparándote preparándote Claro. lo peor, Como preparándote para condicionado. lo peor. Ya no es condicionado, es que tú imaginas el peor escenario y Ah. luego La trampa nada de te la parece ansiedad. bien. Ya. Nada No, te pero parece ahí bien. entra en la pasa. trampa. Eso es Ansiedad lo típico. premonitoria. Es la trampa de la ansiedad. Yo, si me preparo para el peor escenario posible, voy a estar No me preparado para decepciono. todo. Ya no me decepciono. No, voy a estar preparado para todo. Claro, Eso es lo que no- piensa tu no cerebro. me afecta. Si yo sé que se me va a caer el techo encima y estoy preparado para eso, si se rompe el cristal me la pela, ¿sabes? Claro. Vale, ya entiendo. Si voy Pero es que al preparado para final, lo peor, Esperando el peor escenario, Pero- todo lo que pase por debajo de eso ya es bueno. Pero es que sigue siendo malo. Claro. Es que el tema de que tú Efectivamente. Digo que es el pienses que eso es pensamiento. bueno Lo ha es hecho malo. amigo. Claro. Es malo porque tú al final tienes. Eso lo hablaba Kant, la ética. Tu ética personal, el imperativo categórico, o sea, al final tiene que ver con que tú tienes que saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es malo y lo que es bueno para ti. Que tú te esperes lo peor y te pase algo malo y sigas pensando que es bueno, no es bueno. no, te Sigue siendo te malo. engaño. Pero tienes que saber en qué nivel es malo eso. Y claro, tú tienes que llegar a los sitios, o sea, que las cosas pasen como tengan que pasar. No Surprise. tiene Nuestro ni- público ni tiene bueno que ni flipar. malo. Nuestro público tiene que flipar. Porque un día pasamos de preguntar qué prefieres, me a una uva, cagar una piña, y ahora nos estamos poniendo como si fuésemos. No, Darwin ha sacado y la a Kant. teoría de la O sea, evolución. No, quiero no, decir- importante, importante. Un día paso de hablar de Hitler y chupar la polla a chupar la polla a Kant, ¿sabes? Claro. Yo no tengo un punto medio. No pasa nada. Te quiero decir. Yo Pero quiero al hablar, final es eso. quiero hablar de otra cosa porque estamos hablando mucho de los críos mal educados, tal, no sé cómo tal. Hijos de puta. Que haces esta pregunta, Paula. ¿Tú crees que esto influye también de la manera que nos relacionamos actualmente? Sí, Del tema de claro. las redes, eso, pues los críos desde pequeños tienen un móvil, tal, cosas Sí, así. sí, no, cambia totalmente. De hecho, hay un libro muy bueno que os diré el título para que lo digáis en otro programa, porque ahora no me acuerdo. O bueno, O cuando vienes vengas tú. otra vez. Vale, Claro, perfecto, claro. os lo comentaré. Que habla un poquito de eso, ¿no? Del cambio en los niños de ahora, la generación tablet, por seguir con el término. Ya no evolucionan a nivel cognitivo igual que lo hemos hecho nosotros. Al final están en una socialización muchísimo más continua que genera unos problemas totalmente diferentes y unos pros también totalmente diferentes. Tú cuando eras pequeño te podías tirar 3 horas solo en tu cuarto tirándole un balón a la pared, te quiero decir, y no pasaba nada. Ahora no, ahora nunca están solos, de verdad.
O sea, nunca estás solo en tu cuarto. Siempre puedes meterte a Instagram, siempre puedes hablar con alguien, siempre puedes ver un vídeo, siempre puedes entretenerte, ¿no? De alguna forma. Tolerancia a la frustración, nula. Todo es inmediato. Y además siempre tengo que estar quedando bien con alguien, ¿vale? Porque siempre estoy expuesto a cagarla. Autoestima ahí afectadita. A ver, yo quería hablarte un poco, ¿cuáles son los principales problemas que se desarrollan en la mente de uno mismo al estar tan expuesto a las pantallas, a la continua... a las redes sociales en general. Sí, a las redes sociales, en la época que estamos de todo el rato entrando cosas a tu cabeza, estás todo el día con TikTok, todas estas cosas. ¿No había una enfermedad que era como que era una obsesión por los likes o algo así? Sí, ahora se ha desarrollado una de estas, Sí, pero eso... o sea, es que no sé cómo se llama, pero es como, tengo que hacer siempre un poquito más para tener más likes y al final te Sí, genera... eso el tema de es adicción una a las redes. autoexigencia y Sí, una sí. adicción a las redes que te caga. Por eso, y este tema de adicción a redes sociales, el tema del móvil, todo esto, ¿cuáles son los principales problemas que se puede desarrollar, especialmente en estos primeros años de infancia y desarrollo personal y de la adolescencia, toda esta época de antes de los 18, que estás ahí desarrollándote aún como persona, te desarrollas como tú, y el tema de habilidades sociales, ¿qué problemas te puede desarrollar principalmente? Pues, a ver, la baja tolerancia a la frustración que lo he dicho antes, no saber aburrirte, que parece una tontería, pero en el aburrimiento es donde descubrimos un poquito quiénes somos. Al final, si yo no soy capaz de hacer introspección y mirar qué me gusta, qué no me gusta, en qué estoy más cómodo, en qué estoy más incómodo, siempre voy a lo que mueva el resto. Voy un poquito a la merced de lo que haga todo el mundo. Se genera una Como el efecto personalidad, rebaño. sí, una personalidad basada en lo que tengo alrededor y basado en cómo funciona la gente que tengo alrededor. Realmente yo no sé lo que me gusta. Tú a un chaval ahora de 12 o 13 años lo coges y le dices, ¿qué te gusta? Jugar al Fortnite con mis amigos. Vale, ¿y en solitario qué hace? Fumar vape. Me cago. Han cambiado los listening. Ya no dice I'm going to play with my friend in the park. Ya. No, De hecho, los parques ahora están vacíos, tío. qué pena, I'm going to park in my Baja. friend. No, I like play football and video games. Ya está. Bajará al parque un viernes a las 7:30 de la tarde y que esté vacío. Duele como puñalada trapera Bueno, en el pecho. pues ya por seguir un poco con lo que has estudiado tú a nivel de sexualidad y demás, por meternos un poco en lo que en tu campo, ¿no? My theme. ¿Cómo crees que afecta esto a nivel de pues, muchas cosas que se han visto a día de hoy de acoso por redes Claro. y palabras mayores? O sea, ya no solo acoso por redes, porque luego también hay casos que se pone más incluso, o sea, va más allá de las redes, ¿verdad? Sí, no, al final si la socialización se está dando en un terreno virtual, como lo que está pasando ahora, todos los problemas que podías tener en tu día a día, pues un acoso, un bullying o lo que sea, se mantienen también en las redes sociales y no solo se mantienen, sino que se hacen mucho más potentes. También se genera una población o un grupo de edad en el que me estoy dando cuenta de que tengo una autoestima baja de manera casi constante. La tolerancia a la frustración es bajísima. Se genera una serie de personajes que pues quizás no son Y los luego mejores que tener a tu alrededor en un Claro. entorno que además no controlas quién te viene. Claro, Las redes este- sociales no controlan nunca quién te viene de frente. Claro, me puede ese es el venir pro- mi ese es el mejor problema. amigo, Y me puede también- venir un random de Galicia a decirme cualquier cosa. No, y que luego también El está filtro. el factor de que no sabes quién está detrás de la pantalla también. Justo. Es decir, tú a lo mejor estás hablando con Pepito, que dice que tiene 20 años y a lo mejor es un tío de Granada que tiene Sí, 48. 65. O sea, Sí, eso pasa además mucho. claro. Y Eso también ya pasaba en el está- Jabo, tal. Está el tema Hostia, este de ya ves. con las redes, ¿no? Que se crea como una estructura piramidal de las personas que están por encima de los demás, Claro. por el número de seguidores y Una cosas así, jerarquía. que Claro. aprovechan también esos poderes. Claro, ya la superioridad no es pues como en otros ámbitos que puede ser tu jefe, por ejemplo, ¿vale? Aquí tu jefe o una persona superior es que sea mayor que tú normalmente o que tenga una cuenta mucho más potente que la tuya, porque en cuanto visibilice algo que a ti te venga mal, a ti te han hundido, pero la otra persona sigue en su sitio. De hecho, hay muchas cuentas que tienen con muchísimos seguidores que a lo mejor si tiene algún conflicto con otra persona que tiene menos, está la expresión de te manda al ejército. Es decir, te manda a todos tus seguidores a la cuenta de la otra persona a mandarte comentarios de todo tipo. O sea, es como Claro, un es que te bullying pueden- indirecto. No, Sí, el no follower es rate. nada, Bueno, que no no es es nada indirecto. No es indirecto en el sentido de, me refiero, es indirecto en el sentido de no es la propia persona la de la cuenta la que te hace el Claro. bullying, sino que manda a otras personas a que te hagan el bullying por ti. Sí, no, que además me quito de responsabilidades y el Exactamente. resultado que obtengo es muchísimo más potente porque que vaya yo, Paula Bermúdez, a decirte eres tonto, no es lo mismo que vayan 6.000 personas a lo 6.000 mejor. personas a reventarte a DM en negativo. Claro. Lola Lolita, vamos a por ti.
Pillan bueno. Yo por seguir hablando un poco de la posición de poder que estábamos hablando y demás, y del acoso, ¿cómo, o sea, hemos hecho un poco la figura de la persona que tiene baja autoestima y tal, se puede baja correlacionar... autoestima, ego, baja empatía, sobre todo. ¿Se puede correlacionar un poco con eso también? Con esa persona que dentro del poder también la frustración te lleva a ese tipo de escenario. Sí, claro, pues tú imagínate que eres una persona que no se encuentra muy bien consigo misma, que no tolera bien la frustración, y encuentro un banco de personas en el que sé que no me van a decir que no, por mi posición, por mi edad, porque es una persona que es poco reactiva, por lo que sea. Pues todos tenemos ese amigo que hasta que no lo pinchas 32 veces no salta. Si tú vas buscando en redes sociales, yo qué sé, para ligar o para cualquier cosa, pues simplemente para pasar el rato, personas que no reaccionan ante tus faltas de respeto, porque así yo no me frustro y encuentro un entorno en el que yo me muevo como a mí me da la gana, eso también te genera adicción, y ya voy buscando ese tipo de interacción de manera constante, a costa del bienestar siempre de la otra persona, porque la que lo está pasando mal o el que lo está pasando mal está al otro lado. Tú estás en tu cabeza, ay, qué bien, qué fácil, ¿no? Pero pues no. Claro, ¿y no está okay. cómo se comporta eso cuando alguien le dice, oye, porque se enteran y, oye, esto que estás haciendo no está bien, esto como... O sea, la otra persona cómo puede reaccionar, porque si has dicho que tiene ese ego, ese narcisismo... Sí, normalmente no aceptará que lo que está haciendo está mal. Justificaciones... Pues también te metes, ¿no?, en enfrentarte a la disonancia que genera para una persona saber que está haciendo algo mal. Pues si yo sé que lo que estoy haciendo está mal, me convierte eso en mala persona, porque si yo lo que estoy haciendo mal es que me he equivocado en un Excel en el trabajo, pues no soy mala persona. Pero si lo que estoy haciendo mal es acosar gente o hacer bullying o yo qué sé. Y así nacen los migajeros. Migaja. Dame algo, por favor. Un poco de pan para este pobre hombre. Ahí va un poco. Normalmente lo primero que harán es negar, porque ya simplemente para sí mismos es difícil aceptar que lo que estoy haciendo realmente está mal. A ella le reporta un bienestar. Ya. Y desde la otra parte, de la parte de la persona que lo está pasando mal, ¿cómo lo puede gestionar al final? Depende de las herramientas que tenga. Claro. Eso lo hablábamos antes en el coche viniendo para acá, que también la edad influye mucho. Efectivamente, porque una cosa que te pasa con 6 años, que te puede reventar porque no tienes herramienta ninguna para gestionarlo, te pasa con 25 y pues, lo mismo lo gestionas de otra forma. Te pasa en adolescencia, por ejemplo, que es una etapa de ajuste, que hablando un poquito, relacionándolo con lo que he dicho antes de las demandas extra, en adolescencia todo es una demanda extra. Es una demanda extra si me he cambiado de instituto, es una demanda extra encontrar mi personalidad en un punto en el que parece que nada vale, ¿vale? Me metes una situación en la que me estoy sintiendo vulnerable, no sé muy bien por qué, y encima normalmente la persona que acosa o que se propasa un poco en esas redes sociales siempre va a tender a decirme, no, es que tú has hecho algo para merecer esto, yo no estoy aquí por... No, tú algo me has dicho, ¿vale? Me meto en un bucle en el que quizá no sé cómo salir. Claro. O sea, quizá simplemente por la vergüenza y por la culpa que me genera la situación, estoy ahí tragando mierda. Ya. Sí, que al final como que tiene una venda y no sabes ni cómo pedir ayuda ni nada, al final. Claro. O lo mismo crees que si pides ayuda a la que se va a ver expuesta o expuesto eres tú. O sea, al final es miedo. Ya. A veces no sabes cómo explicarte tú para pedir ayuda. Exactamente. Me pasa mucho. Sí. Conozcan sus emociones, por favor. Dejado el puto móvil a andar sin los cascos, coño. Lo difícil no un paseo es... a escuchar las conversaciones de tu vecina con el perro. Hacer un mortal con el columpio. Lo difícil no es... Yo creo, como opinión personal, lo difícil no es ir al psicólogo o exponer tus emociones. Lo difícil es organizarte primero para saber qué decirle al psicólogo para que de verdad encuentre una solución. Porque también hay gente que tiene el miedo de, vale, yo voy al psicólogo, pero si no sé explicarle lo que me pasa, no sé cómo voy a solucionar lo que me pasa. Vale, pero fíjate que ahí te digo, no esperes a saber tú lo que te pasa para ir al psicólogo. Porque probablemente cuando tú consigas entender lo que a ti te pasa, ya el problema se ha agravado. Tú desde dentro vas a ver el problema siempre desde un prisma mucho más complejo que si vas al psicólogo. Parte del proceso terapéutico es que el psicólogo te acompañe a ver qué cojones te pasa, ¿vale? Yeah. El psicólogo probablemente lo sabrá un poquito antes que tú y te llevará a que te des cuenta y luego a solucionarlo, ¿vale? Pero no esperes a tener tú clara cuál es la solución. Que está muy bien, eres una persona súper resolutiva y todo lo que tú quieras, pero te ahorra sufrimiento si empezás a trabajarlo un poquito antes.
si el psicólogo no te da el espacio para que tú te puedas expresar correctamente, que quizás no es tu psicólogo. Por mucho que tú no sepas muy bien lo que estás diciendo, el psicólogo debería darte ese espacio para que tú digas que me siento así, aunque lo que estés diciendo sea es que me siento súper raro cuando me pasa esto, porque no sé muy bien cómo explicarte, ya te preguntará, ya veréis qué pasa en esa cabeza, ya veréis qué pasa en esa emoción. No pasa nada, lo sacará. Si es buen psicólogo y casa contigo, lo sacará. No tienes que ir ya con el croquis hecho de, mira, me pasa esto, soy no sé quién, no sé cuánto, tengo este trauma y me pasa esto, por esto y por esto. Eso lo hace el psicólogo, no tienes por qué hacerlo tú. La que te ha No hace trabajado el falta- psicólogo. No hace falta indagar. Cuando Ya antes vaya, menos cosas hay. Seguramente. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Y eso, yo sobre todo me gusta mucho una cosa de la psicología que es que no hay como malo y bueno, que son todo circunstancias y que las personas somos todo circunstancias y no hay Aprendizaje, casi sí. claro, Hostia, efectivamente. de todo hemos hablado mucho. A mí me encanta. Es que Es ya, que cómo me gusta la es- psicología, Paula, vente a todos los programas. Se acabó Hacho, Las empezamos a personas hacer somos momen- Hacho Psicología. Las personas somos un momento. Hago gestos. Bueno, Hago gestos. Apúntame, Ángel. Hago gestos para que la gente siga la conversación. ¿Sabes? Podría decir, vamos cortando. ¿Sabes cuál es el problema? Es que si tú estás haciendo Que así, este tío yo me está paro y hablando y de hago así. repente para en seco. Entonces Entiendo. yo ya me tengo que girar Claro, a pero ver es que qué pasa. me giro. Es que si yo estoy hablando y veo a una persona hacerme. Me estaba esperando a que hable Irra y cuando estaba hablando Irra estaba así. Y tú mirando así. Entonces esto ya me corta. Ha hecho Bueno, ya, pues ya le ha está. pasado además como 2 veces. ya, ¿Has visto o sea, que bien lo hemos hecho? Venga. ¿Has visto que Sergio el natural? futuro, Queda Sergio el súper futuro. Ponme aquí en la esquina. Cuando pone dirección, pónmelo. Vale, ya está. Eso, por eso está, que estéis atentos. Es una coña mía, ya está. Y como soy director, que estéis un mínimo atento a los gestos que hago. El siguiente podcast lo vamos a subir con un vídeo de Subway Surfer debajo. Todo de página. Vamos a generar Eso lo dije yo, es uno de los mejores clips que tenemos desde mi punto de vista y no ha tenido tanta repercusión como No, la tío, de- es verdad, no ¿eh? tenía No tirón. tuvo tanto. Me parece Pero increíble. porque no tiene que ser de Subway Surfer. Tiene que ser el Dopamina. círculo este que tiene la bolita esta y va quitando el área. Ese es el O la mejor. dopamina, un temazo también. Si- Pablo. si queréis para No, no, que- sí hay, sí hay. O sea, Por eso, que vamos a ir cerrando. Rollo, alguna cosa Pero más volverá del tema. Paula. Me ha gustado sí, mucho el sí, programa. está guay. Como la despedida de la Volveré. WWE. La cosa haremos para que vuelva. Mandaremos a nuestro ejército a por Paula. De 2 personas. Uy. Bueno, me sentiré avasallada, pero Sí. creo que podré con ella. Oye, en Navidades me ha sorprendido la gente que nos conoce sin conocernos a nosotros personalmente. Sí, Como sí, que sí, hayan sí. dicho, oye, tú eres el del podcast. Ah, no me pasa. Es que soy el otro. Entonces yo soy. A mí me lo han dicho, pero han sido amigas de mi novia, entonces no tiene gracia. Yo Casi en no, plan, yo tú era- eres el del podcast, pero de que. Yo era de que es el podcast y yo yo. era gente que no conocía. Claro, a mí me pasa que me ven por la calle y es como, hostia, mi psicóloga, no la voy a saludar. Entonces se genera una situación súper incómoda. Eso es otra la cosa verdad. que no Es que entiendo. lo Claro, pro- los yo- psicólogos no pueden saludar. Yo no te puedo A ver, saludar. No pueden. Ah, o sea, si yo saludo. Tienes que acercarte tú. Tú, Ah, tú vale, saludas- sí, eso sí, Claro, vale, pero hay vale, gente que vale. no quiere. Porque- Entonces ya se genera una mirada en la que Claro, yo te eh. reconozco, tú me reconoces, pero tú no quieres decir nada. Entonces yo me quedo así un poco en plan de, ¿me cambio de calle o qué De hecho, hago? creo que Yo tiene con que mi ser psicólogo más sí lo duro saludo. que... Yo he visto a Juan Antonio en el gimnasio, he ido con los cascos, no me he dado cuenta de que estaba ahí, y luego lo he visto y me ha dicho, si te he visto antes, lo que pasa es que estaba empanado. Pasa Porque él no puede saludarme. Ya, ya, ya. No puede acercarse a saludarme. Porque esa es la relación que tenemos. No Claro. no se puede. Porque imagínate que estás con alguien y tú no quieres decir que Ya. va a terapia y te dice, Pero- ¡ah, quién es esa! Pero entonces Yo- ya yo estamos- psicóloga. Ya lo estamos O simplemente tematizando. que ubiquen a esa persona como tu psicólogo. Claro, también pasa A mí- que yo al terapia voy así, ¿no? Muy mona, con mi camisa y tal, y luego por la calle pues, voy un poco más hecha mierda. Pero entonces ya estamos tematizando. Yo en el gimnasio con la otra persona que va a mi psicólogo, ¿sabes? Pegándolo todo. No, no tiene por qué ser. Es que, ¿por qué tiene que relacionarse como algo malo el hecho de que tú seas. No la- tiene por qué la ser psicóloga estigma. de- Date cuenta que yo qué sé. Pero lo Por mismo ejemplo- tú no te quieres exponer como persona que va al psicólogo. Pero entonces estás estigmatizando ya que vaya. O sea, Lleva me tu refiero. proceso como Si quieras. fuese de manera natural, de. Bueno, sí, pues. Es mi psicóloga. Ah, vale, pues ya está. Claro, pero. Es lo como mejor quien hay ve a su médico. Pero a lo mejor hay gente Pero- que pero no claro. se siente cómoda. Pero ¿por qué? Por la Igual que yo sociedad. que sé. Pero, Sí. claro, pero el problema... o Pero sea, estoy hablando no- de este puto tema, no voy a cortar Vamos, el psico, chuparme no es la el polla, problema. tío. Hermano, no me jodas. Te cago en tus- Pero claro, no es un problema, porque no es un problema, pero al fin y al cabo, la persona que tiene que decidir eso es el paciente. Que claro. sí, que yo no me refiero. Que es totalmente lícito que tú puedas no decirlo. Pero que sea por. Ya, pero me Pero que refiero. sea por ¿Sabes el que hecho esto es de. para que vayamos "Ay, cortando, para que ay, usted que ya"? van a decir, ay, que van a decir. No, pero No. en este caso ella al final tiene que achacarse a lo que hay. Protección de datos. Sí, eso sí. Sí, Eso sí. sí. Pero digo la parte del paciente, no la parte del psicólogo. No sé. El psicólogo veo bien que no salude. Pero que el paciente diga, ay, no voy a saludar, no vaya a ser que digan, ay, estás loco.
No, ya no es porque digan que estás loco. Pues Es si que te preguntan también... por qué vas al psicólogo y a ti no te Pues tú apetece dices, contarlo. que me salen los cojones. Pero está. Ya no es Hombre, eso. tú a que lo lo tienes mejor- claro tal, pero al que a lo Que mejor ya, no te da tan que te claro a lo o no mejor- quiere hablar del tema o le sienta incómodo simplemente hablar de por qué va al psicólogo, no de que vayas, A lo sino mejor de por está, qué. Pues a lo mejor mejor está es con una incómodo. persona que le crea una inseguridad y no quiere decirle Eso sí. Sí, que es que una el problema forma es una inseguridad. Es Eso una sí. forma de proteger a la otra persona, porque a mí Ya. saludar a un paciente por la calle Ya. lo mismo me da que me da lo mismo. Algún día diré, vaya día de mierda que me ha pillado con el moño de 5 días y la sudadera de mi novio, ¿sabes? Pero otro día diré, pues chill. Ya, Pero claro. que a mí No sé, yo es que, como soy sudapollismo total. Pues claro, pero no todo el mundo es sudapoismo total. Pero bueno, nos toca despedir ya. Así que eso. Por lo que ¡Paula! qué tío, de verdad. Paula, muchas gracias, ya te veremos de nuevo. Muchas todas de maneras. nada, Muchas gracias ya por me echar el invitáis. Así Si que queréis eso. hablar de ex, también soy vuestra chica. Guau, qué guapo. Eso es un episodio entero de eso. Yo no puedo. Yo tampoco. ¡Oh, wow! No, por él- lo- Felipe sí que no puede. No por lo mismo. Buah, conmigo tendremos que hacer 3 capítulos, Nada, chiqui, no te preocupes. Ya hablaremos de eso. Yo conmigo Hostia, que te vas a llevar gratis un psicólogo aquí en el podcast en directo, Irra. Lo has encontrado, lo has conseguido. Nada, no te preocupes, con Ángel y conmigo no tiene mucha conversación de ese tema, así que. Pero vamos a ir despidiendo, Paula, de verdad. Muchísimas gracias por habernos A acompañado. vosotros por invitarme. Esperamos verte pronto y hoy ha estado con nosotros Felipe Meseguer El de siempre. Porque he vuelto. y Raúl Solmerón, Otra semanita más. Guille Garza. Jets. Detrás de la cámara nuestro querido Ángel Jiménez y un servidor Sergio de Lorín. Nos vemos este sábado con el primer invitado del año y el próximo miércoles con otro tema de atención. Así que Nico. Eso, nos vemos muy pronto. Aquí abajo en nuestras redes, las de Borden las dejaremos y vamos hablando. Un besito. Chao, chao. Chao, 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 chao.